Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. Sabes, a veces estamos con personas e intentamos ser perfectos o queremos dar la impresión de que tenemos todo controlado, pero creo que en el fondo todos sabemos que tenemos quebranto. Tenemos cosas que necesitan arreglarse, asuntos que debemos tratar. Y la pregunta es, cuando vamos ante Dios, ¿tenemos que ser perfectos? ¿Dios acepta cosas quebradas y torcidas? Hablaremos sobre eso. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Ahora vamos a empezar a leer el verso 1. De hecho, leeré los versos del 1 al 7. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por los gentiles, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, por revelación, Él me dio a conocer el misterio, como ya les escribí brevemente, por el cual al leer esto entenderán que comprendo el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual llegué a ser ministro, por el don de la gracia de Dios que Él me dio, conforme a su poder eficaz. Pablo comienza así: por esta razón, soy prisionero. Y si regresamos al capítulo 2, podremos ver que la razón para eso era porque él estaba llevando a los gentiles a la familia de Dios y predicando las buenas nuevas a ellos. Al seguir su llamado y alcanzar al resto del mundo no judío con el Evangelio, él se hacía de problemas para sí mismo y tiempo después terminó en Roma como prisionero por eso. Y fue desde ahí que él escribió esta carta a los Efesios. Pero notaron que Pablo se refiere a sí mismo como prisionero de Cristo, no como prisionero de Roma. Es muy interesante. Hace lo mismo en el capítulo 4 y verso 1. Lo hace en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Lo hace en Filemón, verso 1 y verso 9. Siempre se refiere a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Nunca como prisionero de Roma. Como si dijera: Roma cree que está a cargo, pero no lo está. Jesús está a cargo. Y escuchen, cualquier cosa que sucede en tu vida ahora, cualquier cosa que parece que te atrapa, solo necesitas saber que Jesucristo es más grande. Él es todopoderoso y puedes verlo a Él. Él es quien está a cargo, mi amigo. Así, por esta razón, dice: soy prisionero de Jesucristo. Podríamos parafrasearlo: por esto Cristo se apodera de mí para llevar las buenas nuevas al mundo gentil. El apóstol Pablo hizo esta declaración, Filipenses 3:12. Dijo: no es que ya lo haya conseguido todo, o que sea perfecto, pero sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Así que Cristo lo alcanza y dijo: ahora quiero alcanzar la razón o el propósito por el cual Él me alcanzó a mí. Quiero saber por qué. Y Pablo comenzó a descubrir, incluso como declara aquí, gran parte de la razón de Cristo para sujetarlo era que Él había sido llamado a predicar la aceptación de Dios y la inclusión del resto del mundo a su plan maestro de salvación. Pero tengo una pregunta para ustedes hoy. Creo que es una muy práctica. ¿Cuál es tu por esta razón? ¿Puedes responder eso? ¿Es solo para ganar un montón de dinero? ¿Tener una casa más grande? ¿Y conducir un auto deportivo exótico? ¿Eso es lo que te motiva? ¿Es ser famoso y tener una vida libre de problemas? ¿O ha sido más profundo? ¿Le has preguntado a Dios sobre tu
propósito? En el verso 3, Pablo dijo que él obtuvo esto por revelación. Fue algo que Dios le reveló sobrenaturalmente. No fue, entregado a él por asociarse con alguien más. Lo recibió directamente del Señor. De hecho, marquen su lugar ahí. Vean el libro previo, Gálatas, capítulo 1, versos 11 y 12. Él dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí de un hombre, ni lo aprendí de él, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y si siguen el resto del capítulo, no fue asociarse con santos en Jerusalén, fue a Arabia, y de hecho estuvo allá un largo periodo de tiempo, y no hay registro en todo el Nuevo Testamento de que estuviera ahí o lo que hizo ahí, solo dijo que estuvo ahí. Y si hacen las cuentas, fue por un periodo de varios años donde estuvo ahí solo con Cristo. Y allí es donde obtuvo la revelación de lo que fue llamado a hacer, y por esta razón. Y francamente no hay atajos, vas a tener que pasar tiempo con el Señor. Pero cuando honestamente le abras tu corazón y comiences a buscar a Dios por dirección, Él vendrá. Pídela y te será dada, busca y encontrarás, toca, y la puerta se te abrirá. Puede llegar como una epifanía o revelación repentina, como él cuenta aquí. Pueden tener una visitación de algún tipo, puede ser un entendimiento gradual que viene con el tiempo. Estoy convencido de que cuando una persona es salvada, en el primer año de su salvación, creo que Dios le descarga el 90% de su llamado a ellos. Tal vez no lo entiendan por completo, pero creo que el sentido está ahí. De inmediato yo supe, cuando le di mi vida a Cristo en aquella misión callejera en Medford, Oregon, que debía hacer algo para Dios. No entendí la totalidad de ello, y honestamente no creo entender la totalidad aún. De hecho, creo que no. Pero comencé a ocuparme. De inmediato estaba en la calle, pasando audios, llevaba mi guitarra con plumas colgándole a un parque, y cantaba canciones y juntaba gente. Luego bajaba mi guitarra y compartía mi testimonio con ellos. Cuando volví a California, comencé a ir a una casa de reposo 3 días a la semana, y lo hice por casi 2 años. Íbamos a ministrar a los ancianos y amarlos. Aprendí todos los antiguos cantos y los cantaba a solas al huerto, y porque Él vive, les leía historias bíblicas. Y comencé una reunión de oración semanal, y comencé un estudio bíblico semanal en casa de alguien. Estaba ocupado, aunque no lo tenía con claridad. Un día estaba en el patio de una persona. Estaba ahí solo, orando por tal vez 1 hora, tal vez 2 horas. Y de pronto, en un instante, tuve el entendimiento de que fui llamado a ser pastor. No es todo a lo que fui llamado a hacer, pero es una gran parte de mi llamado. Y es el tipo de cosas que solo se obtienen por revelación. De nuevo, puede ser lento y continuo, como cuando sale el sol en la mañana, o puede ser algo repentino. Pero necesitas ocuparte. Dios es atraído a la acción. Mientras tanto, creo que las Escrituras también llevan esos principios de descubrimiento. Y creo que puede ayudarlos. Les voy a dar 4 preguntas que pueden hacerse y que pueden ser útiles con lo que estamos hablando ahora. Pregunta número 1, ¿dónde he sido fructífero? Pregunta número 2, ¿dónde me siento realizado? Pregunta número 3, ¿dónde está mi fuego? Y pregunta número 4, ¿qué me enfurece? Ahora, la primera pregunta, ¿dónde he sido fructífero? Jesús dijo que un árbol es conocido por su fruto. Y cada uno de nosotros, hay ciertas áreas en la vida donde somos naturalmente fructíferos. Casi somos intuitivos al hacer ciertas cosas. Fue gracioso, estaba pensando hoy sobre esto y recordé algo que había visto. No sé hace cuánto tiempo pasaba un programa. Era un viejo programa de televisión. Y habían invitado a un joven a venir a enseñar un curso en la secundaria local sobre automecánica. Estaba ahí con un motor, había un cuarto lleno de chicos, todos emocionados. Dice, bueno, esto es lo que haces, toma una llave inglesa, haz esto, quita aquello, lo pone de nuevo y le dice, bueno, hazlo tú, a uno de los chicos. Y el chico toma la herramienta equivocada y dice, no, hizo que fuera a pararse viendo a la pared.
Dijo, el siguiente chico no pudo hacerlo, pon tu cara contra la pared. Como 12 chicos, y algunos de ellos ni siquiera se molestaron en tomar la llave, solo fueron a ver a la pared. Y él no podía entenderlo. Y le contó a alguien después y dijo, la primera vez que alguien me enseñó eso a mí, lo entendí y pude hacerlo. Creo que eso ilustra que algunos tienen algo intuitivo en ellos y puedes ver algo, sabes cómo separarlo y sabes cómo unirlo de nuevo, y el resto de nosotros no lo tenemos. Hay otras cosas, puede ser fructífero en ciertas áreas. Hay un caballero que trabaja en la guardería aquí en Cottonwood. De cariño lo conocen como Papá Ben. Es un nombre enorme. Y saben, él es tan encantador, él trabaja en la guardería y los bebés lo aman. Estuvimos en una pequeña reunión en Cottonwood con el personal un día. Yo estaba sentado en la mesa con muchas personas y dijeron, no, sí, mi bebé estaba llorando, lo llevé ahí y dijo, Papá Ben. Solo quieren a Papá Ben, él tiene este don. Tiene un corazón tan grande como un portón, pero tiene un don con los niños. Él los toca y dejan de llorar. El resto de nosotros entramos al cuarto y todos comienzan a llorar. ¿En qué ha sido fructífero? La segunda pregunta es, ¿en qué estoy satisfecho? Creo que Dios nos da gracia para disfrutar cualquier cosa que nos llama a hacer. ¿Dónde tienes satisfacción y realización? Honestamente, no creo que Dios llame a alguien a hacer una tarea toda su vida que ellos odien. Va a ser los miserables toda su vida. No creo que sea la manera de Dios. Para nada. Número 3, la tercera pregunta, ¿dónde está mi fuego? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu fuego? Alguien dijo una vez, hazte la pregunta, ¿qué te hace sentir vivo? Y ve a hacer eso, porque el mundo necesita personas que se sientan vivas. ¿Recuerdan cuando Jesús echó a los cambistas y los discípulos recordaron la Escritura, el celo o la pasión por tu casa? ¿Me consume? ¿Cuándo fue la última vez que te carcomió la pasión por algo? ¿Dónde está tu pasión y tu fuego? Y la cuarta pregunta, ¿qué me pone furioso? ¿Qué te enoja? Generalmente Dios te dará un don para arreglar las cosas que te molestan. Y no deberías enojarte con alguien más por arreglar las cosas que te molestan. Tú deberías arreglar las cosas que te molestan. A veces tu ira puede ser una señal de tu llamado. Pero de nuevo, el punto es, creo que todos debemos llegar al lugar donde podemos responder, esta es mi por esta razón. Esto es por lo que Cristo me alcanzó. Y volvemos a Efesios. Leímos en los versos 3 y 4 que Él llamó a la inclusión de los gentiles al plan de Dios de redención y misterio. La salvación de la humanidad, de acuerdo a Romanos 6:25, era un misterio, guardado en secreto desde que el mundo comenzó. El mensaje que el apóstol Pablo predicó era un cambio de juego absoluto, de que alguien no judío podía ser salvado a través de la fe solamente sin tener que guardar las leyes de Moisés. ¿Saben que por 10 años la iglesia fue exclusivamente judía? Los discípulos del mismo Cristo no entendían que la salvación debía ser extendida más allá de las fronteras de la nación judía. 10 años. No hubo gentiles convertidos. Y saben, incluso después de que Pedro predicó en Hechos capítulo 10 en la casa de un gentil llamado Cornelio, 10 años después del Pentecostés, e incluso después del consejo de la iglesia en Hechos capítulo 15, donde de hecho aceptaron oficialmente que los gentiles podían ser salvados, aún continuaba habiendo mucho conflicto y argumento y controversia que lo rodeaba. Muchos de los creyentes judíos no creían que podía ser solo por fe. Tienes que guardar las leyes de Moisés, decían. Y luego, concerniente a este misterio de Dios que incluía a los gentiles, leemos en el verso 7 que Pablo dice, fui hecho ministro, conforme al regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz, a mí, el menor de todos los santos. Me fue dada gracia para predicar entre los gentiles las riquezas inalcanzables de Cristo.
Noten que no dijo, me volví un ministro porque soy tan erudito y elocuente y carismático y francamente Dios me necesitaba. Esta gran obra tendría una gran pérdida sin mí aquí. No, Pablo dijo, soy el menor de todos. Se dio cuenta de que era el llamado de Dios, la elección de Dios, el don de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, las riquezas inalcanzables de Dios. No fue su propio esfuerzo y sus calificaciones personales que lo hicieron quien fue o le abrieron las puertas a través de las cuales él pasaba. Y saben, Pablo aprendió una lección que se expresa aquí, y creo que cada uno de nosotros debería aprenderla. Es una lección en dos partes. Número 1, nunca olvidó de dónde venía. Siempre tuvo en mente lo que había sido su vida sin Cristo. Y se lo cito, él les escribió a los Corintios en 1 de Corintios 15:9, yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero un poco más tarde escribió una segunda carta al mismo montón de personas que revela la segunda parte de la lección, y es esta. Incluso si nunca olvidó de dónde venía, no vivió bajo una nube de culpa concerniente a su pasado. Les escribe en la primera epístola, no soy digno de ser llamado apóstol, yo perseguí a la iglesia de Dios. Oigan las palabras que le escribe al mismo grupo de personas en 2 de Corintios 7:2. Abran su corazón a nosotros, a nadie hemos agraviado. No merezco lo que tengo de Dios. Así es como solía ser. Abran sus corazones, a nadie hemos agraviado. Perseguí a la iglesia, a nadie he agraviado. Hay una especie de tensión divina entre las dos cosas. Una vez, una chica que me conocía muy bien en el pasado asistió a la iglesia de Cottonwood. Hasta donde sé, ella solo vino a esa reunión y me escribió una cruda carta incrédula después de que asistió a la reunión. Ella dijo, Bayless, ¿qué hay de tu pasado? Ella citó un específico incidente del que ella sabía personalmente. Básicamente dijo, ¿cómo puedes pararte frente a todas esas personas y predicar la Biblia? Yo sé cómo eras. Y yo respondí la carta. Dije, lo que dices es cierto, y hay mucho en mi pasado que es mucho peor que eso, y tú no sabes nada. Pero Jesús me cambió. La única forma en que las personas en verdad lo saben es con el tiempo, al observar el fruto consistente de una vida cambiada. Y algunos de ustedes, mientras el proceso tiene lugar, van a tener que aprender a vivir con el escepticismo de algunos, mientras esperan que ese fruto consistente aparezca en sus vidas. Nunca olvidé de dónde venía y nunca olvidaré el pantano del que me sacó. Pero ¿saben qué? No vivo bajo una nube de culpa en cuanto a mi pasado o de pecados confesados desde que me volví un creyente. Pero no voy a olvidar de dónde vengo. Muy bien, avancemos el verso 9. Él dijo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas a través de Jesucristo. El fin de todo esto es que la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De nuevo habla sobre el misterio, escondido desde el principio por la sabiduría de Dios, pero completado en Cristo. Dios nos lo dijo en el pasado, pero estaba velado. En su sabiduría, Dios pacientemente mostró el plan, pieza por pieza,
profecía por profecía, generación por generación. El primer vistazo fue en el jardín del Edén. Justo después de la transgresión de Adán y Eva, Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». A partir de ese día, el diablo se estuvo cuidando continuamente. No sabía quién, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que Dios tenía un plan. Sabía que con el tiempo su cabeza iba a ser lastimada e iba a ser aplastada. Así que metódicamente y pacientemente Dios comenzó a revelar lo que al final haría, pero nadie podía verlo. Era un misterio conocido solo por Dios. Ahora, al ver atrás, estamos atónitos de la infinita sabiduría de Dios, pero viendo al frente estaba escondido. Consideren esto solo como un ejemplo. Desde el tiempo de la caída, Dios escribió su plan en las generaciones. Adán, después de que transgredió, después de que cayó, Adán tuvo un hijo llamado Set. Set tuvo un hijo llamado Enós. Enós tuvo un hijo llamado Cainán. Cainán tuvo un hijo llamado Mahalalel. Mahalalel tuvo un hijo llamado Jared. Jared tuvo un hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén. Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Lamec tuvo un hijo llamado Noé. Pueden leer todo esto en el Evangelio de Lucas. Es parte de la genealogía de Jesucristo. Pero si entran al significado de los nombres y lo piensan, saben, las personas tenían por alguna razón un pensamiento que les venía y nombraban a sus hijos como a las cosas. A Adán Dios le dio su nombre. Adán significa hombre. Set significa señalado. Enós significa mortal. Cainán significa lamento. Mahalalel significa bendito Dios. Jared significa descenderá. Enoc significa enseñanza. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa desesperación. Y Noé significa descanso o consuelo. Si lo ponen juntos, significa el hombre señala al lamento mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte traerá el descanso desesperado. Dios dijo eso en 10 generaciones. No tenían idea cuando eligieron el nombre de sus hijos de lo que pasaba, pero el Espíritu de Dios les dio la idea y los animó a hacerlo. El clímax está claro en Noé y la inundación. Y el arca es un tipo de Cristo. Apuntaba a la redención. Estaba escondido en las fiestas, en las ceremonias de Israel. Piensen en limpiar a un leproso. ¿Qué debía hacer el leproso? Bueno, él iba con el sacerdote. El sacerdote tomaba 2 aves, mataba a un ave, sumergía al ave viva en la sangre del ave muerta y luego dejaba al ave viva irse libre. Un tipo de Cristo. Cuando nos cubrimos con su sangre preciosa, amigos, somos libres y la lepra representa el pecado. Claro, es el tipo y sombra de la Pascua. Mataron al cordero, pusieron la sangre sobre sus dinteles. El ángel de la muerte tuvo que pasar sobre todas las casas donde la sangre estaba. Estaba en la cuerda escarlata que colgaba de la ventana de Rahab. Estaba en todas las profecías sobre Cristo. Él nació de una virgen. Él nació en Belén. Hasta las palabras que él diría cuando colgara de la cruz. Y el hecho de que los soldados apostaran por sus ropas. Pero era un misterio. Pero Dios lo pintó a lo largo de las generaciones. Lo habló a través de los profetas. Lo entretejió en las ceremonias. Lo tejió en las fiestas que ordenó a su pueblo que guardara. Estaba por doquier, pero escondido. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Dios es tan impresionante. Él esconde la verdad en la creación de que Él está ahí. No la esconde de nosotros, la esconde para nosotros. La ha escondido a través de generaciones en la Biblia, como hablábamos, y en serio, a donde sea que mires, si lo estás buscando, encontrarás señales de Dios, señales de que te ama, de que está interesado en ti. Y te digo que esto es cierto.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Sabes, cientos de años antes de que los eventos pasaran, Isaías profetizó por el Espíritu Santo sobre el sacrificio sustitutivo de Cristo. Puedes leerlo en Isaías capítulo 53. Algunas de las cosas que dice ahí es que fue despreciado, que fue rechazado, que fue llevado al matadero, pero no abrió la boca, aunque pudo haberla abierto, pudo llamar a legiones de ángeles, pero él permitió que lo golpearan, que lo llevaran a la cruz, que fuera rechazado y ser despreciado. Y él hizo esas cosas como un sustituto. Si lo piensas, Jesús fue rechazado por el mismo mundo que él creó. Fue rechazado por los hermanos con quienes creció. Fue rechazado por la nación de la que surgió. Y finalmente fue rechazado incluso por su Padre Celestial cuando el pecado del mundo fue puesto sobre él y se volvió nuestro sustituto del pecado. El Padre le dio la espalda cuando estaba en la cruz, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se identificó por completo con la maldición de la humanidad. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y lo bueno es que Él hizo eso para que nosotros nunca lo experimentáramos. Fue rechazado por Dios para que pudiéramos ser aceptados por Dios. Escuchen estos versos de Efesios capítulo 1, por favor. Verso 6, la bondad por su gloriosa bondad con la cual nos hizo ser aceptados en el amado. Cuando Jesús resucitó de los muertos, cuando fue resucitado de los muertos, lo hizo como nuestro sustituto. A los ojos de Dios estamos en Él. Él murió como nuestro sustituto, fue resucitado de los muertos. Y cuando el Padre ve a Jesús, nos ve a nosotros. Somos aceptados por el Padre en Él. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.